Ok, hermanos, lección 18, página 68. Participios auristos. Ok, ya aprendimos participios, pero ahora aquello de lección 17 eran participios presentes. Estos lo que vamos a aprender ahora son participios auristos de las voces activa y media. También vamos a continuar aprendiendo el uso de los participios y también el uso de los negativos u y me. Párrafo 191, vocabulario, repíteme por favor. Agagón. Habiendo traído. Auristo segundo del participio activo de hago. Repíteme por favor. Apéfanon. Yo morí. También auristo segundo de apopnesto. Apecriten. Yo respondí, nota la zeta eta. Forma pasiva. Epon. Ahora es su segundo de lego. Segunda columna. El ton. De Ercomay. Repíteme por favor. Enecón. De ferro. Segundo auristo. Participio. Idom. Segundo auristo del participio activo de bla. Entonces lo que tenemos en esta lección son las paradigmas de los participios auristos. Ahí está en párrafo 192 la declinación de lusas, el participio auristo de la voz activa de luo. Y en párrafo 196 tenemos la voz media. ¿Por qué aprendimos la voz media? Por los verbos deponentes. ¿Ok? Párrafo 193. Como el participio presente de la voz activa, el participio auristo es declinado según la tercera declinación en el masculino y neutro y según la primera declinación en el femenino. Ya sabemos, ya supimos eso, ya vimos eso. 194. Las letras sigma alfa, las cuales son la marca o señal del auristo primero. ¿No te acuerdas de eso? Sí. Que el primer auristo lleva aumento y sigma alfa. Aparecen por todas las declinaciones de los participios auristos. Esta sigma alfa, como es normal, se añaden a la raíz o quema del verbo. Sigma alfa, la marca del primer auristo. Párrafo 195. El aumento solamente aparece en el modo indicativo. Hasta la fecha, hermanos, atiéndenme por favor. Hasta la fecha hemos aprendido un solo modo que se llama indicativo. ¿Qué es modo? Tiene que ver con los verbos. El verbo, ahí hemos aprendido el tiempo. Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro. Y hemos aprendido voz. Activa, media y pasiva. Hasta la fecha no hemos hablado mucho sobre lo que se llama modo. Pero modo también tiene que ver con los verbos. Y el modo indicativo
es lo que hemos aprendido. Hemos atravesado 18 lecciones habiendo aprendido un solo modo, que es indicativo. ¿Qué es indicativo? Indica, es una declaración, eso es normal, eso es fácil. ¿Ok? Hay también lo que se llama modo subjuntivo. Subjuntivo tiene que ver con suposición, tiene que ver con posibilidad, tiene que ver con deseo, lo que se espera. Normalmente en el lenguaje actual del español, el subjuntivo es muy importante. ¿Okay? Otro modo se llama imperativo. Y vamos a aprender otros modos en el futuro. Pero por el presente, párrafo 195, el imperativo, para que sepan, expresa obligación. Entonces, declaración, suposición y obligación. Párrafo 195, otra vez. El aumento solamente aparece en el modo indicativo. Por lo tanto, aunque el auristo indicativo de la voz activa de luo es elusa, el participio auristo de la activa no es elusa, sino lusas. Entonces, el participio puede ser auristo y no tener aumento. ¿Entendiste? El participio auristo no tiene aumento. Entonces, por el aumento no se puede determinar si sea auristo o no. Por las terminaciones sí. ¿Cuál es la marca del auristo? Sigma alfa. Por lo tanto, siguiendo, aunque el auristo indicativo de la voz activa de luo es elusa, el participio auristo de la voz activa no es elusas, no tiene aumento, sino lusas. Y aunque el auristo indicativo de la activa de acuo es ecusa, el participio auristo de la voz activa no es ecusa, sino acusas. La sigma alfa. La sigma alfa. ¿Okay? 196, tenemos ahí la declinación de lusámenos, voz media para los verbos deponentes. Párrafo 197, como los participios presentes de las voces medias y pasivas, el participio auristo de la voz media es declinada. La pasiva es muy diferente. La voz media es declinada como un adjetivo normal de las declinaciones segunda y primera. Entonces, básicamente lo que está diciendo es declinado, la voz media es declinada como cualquier adjetivo de las declinaciones segunda y primera. Y lógico, porque el participio es un verbo funcionando como un adjetivo. ¿Entienden? Okay. 198. Como el participio auristo de la voz activa y el resto del sistema auristo, el participio auristo de la voz media es formada en la raíz del verbo auristo. Como ya hemos dicho, las letras sigma alfa aparecen por todas las declinaciones de los participios auristos. Sigma alfa, sigma alfa. ¿Cuál es la marca del auristo? Sigma alfa. Entonces, así como el auristo del verbo, el participio auristo del verbo es también llevando la marca sigma alfa. De esa manera puedes identificar el participio. Párrafo 199.
se observará que el participio auristo segundo de la voz activa es declinado como el participio presente de la activa, salvo que tiene la acentuación irregular. Acuérdese que el aumento solamente aparece en el modo indicativo, no en el participio. Por lo tanto, se suprime antes de formar los participios auristos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los participios auristos si no lleva aumento? Por la sigma alfa. En verbos irregulares como blepo, rao, el suprimir del aumento en el auristo segundo es muy difícil. El auristo segundo, tercera de las partes principales de blepo, es eidon. Sigue el aumento, el tema del auristo segundo es id, no eid. ¿Ok? Porque E es la aumentación irregular de I, de la iota. Por lo cual tenemos aquí la declinación de idon. Entonces, aquí párrafo 200 es nada más la declinación de eidon. ¿Qué quiere decir eidon? Eidon quiere decir ver. Eidon, auristo. Eidon, yo vi. Ahora, en el participio, quita la E, quita la epsilon. Ahora tenemos id. Entonces, el participio del segundo auristo no lleva aumento tampoco. Y ahí está la declinación. Y se encuentra también en las paradigmas. ¿Ok? Ahí está, párrafo 200. Eso es eidon. Realmente, la cosa más importante no es la forma del participio necesariamente, sino el artículo para determinar género, número y caso. Pero sí tienes que poder identificar si sea pasado o presente. Y ahora es muy importante, porque cuando el participio es pasado, se remonta otro paso más al pasado. Y voy a explicar eso en un momento. Página 70. Párrafo 201. El uso del participio auristo. Ya sabemos que el tiempo del participio es relativo en cuanto al tiempo del verbo principal. Pregunta. Si el tiempo del verbo principal es presente y si el tiempo del participio es presente, ¿cómo sucede la acción de los dos? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Contemporáneamente. Simultáneamente. ¿Qué pasa con el auristo? Ya no es acción simultánea. Ahora es acción del participio en el pasado. Vamos a explicar. Por eso sabemos también que el participio auristo denota acción que sucede antes de la acción denotada por el verbo principal, sea esta acción pasada, presente o futura. Es decir, que la acción del participio auristo no sucede simultáneamente con la acción del verbo principal. Ejemplos: ho apóstolos epon, decir, ho apóstolos epon tauto, dijo estas cosas, el apóstol dijo estas cosas. En tojero blepe ton curión. Ahora, verbo principal blepe, el apóstol blepe, ve al Señor. Pero tenemos un participio, epon. Entonces, epon es que es participio
auristo. Participio auristo denota acción antes de la palabra blepe. Blepe es presente, pero epon es acción que sucede antes de la acción de ver. El apóstol ve. Habiendo ya dicho estas cosas en el templo, ¿qué acción sucedió primero? Ajá. Él dijo estas cosas antes de ver al Señor. La acción ya no es simultánea. Decir no sucede a la misma vez de ver, sino sucedió antes de ver. Es decir, que ya lo había dicho. Habiendo ya dicho. Habiendo dicho estas cosas en el templo, el apóstol ve al Señor. Habiendo ya dicho eso. Okay, otro ejemplo. 2. Epon tauta epelten. Verbo principal, apelten. De apercomai, irse. Apercomai, irse. El segundo auristo. Verbo principal, se fue, se fue. El participio epon es acción que sucedió antes de la acción de irse. Habiendo ya dicho estas cosas, se fue. Entonces, tenemos que buscar una manera de expresar la acción ya completa antes de la acción del verbo principal. La traducción literal es posible aquí, pero sería mejor y más claro traducir esta frase por la palabra cuando había dicho. Nota una cosa. Cuando no hay artículo, ¿qué palabra añadimos? Cuando había dicho estas cosas, se fue. Pero mejor que cuando, siendo auristo, es decir, después de haber dicho estas cosas, se fue. Nótese que cuando el participio presente griego es traducido al español por una locución temporal, la palabra en español que introduce la locución temporal es cuando, como consecuencia natural. Así también cuando el participio auristo griego es traducido al español, las palabras lógicas que deben introducir la locución temporal en español deben de ser las palabras después de o después de que. Desde ahora en adelante, cuando vemos participio auristo sin artículo, vamos a añadir la palabra después. No cuando, sino después. ¿Entiendes? Otro ejemplo. Epon tauta aperketai. Verbo principal, aperketai. De apercomai. Tiempo presente. Epon, participio. Auristo. Después de decir estas cosas, se va. Cuatro. Proselton auto eponti tauta. Verbo principal, proselton, prosercomai, que quiere decir venir. Prosercomai, auto, a él, eponti, participio auristo, de decir, vinieron a él después de que él había dicho estas cosas. Pero es mejor decir después de decir estas cosas.
Nótese aquí que la palabra eponti concuerda con su antecedente auto en cuanto al número y género. Entonces, eponte se refiere a auto. Por eso es necesario incluir la palabra él para clarificar quién es que había dicho estas cosas. La palabra eponti no concuerda con la palabra proseton en cuanto al número, y por eso es imposible traducir esta frase por incluir la palabra ellos. Vinieron a él después de que él había dicho estas cosas. Él dijo estas cosas antes de que ellos vinieron. Pero nota la palabra después. Número 5. Entonces, pros ton curion, obsómeta auton. Verbo principal, obsómeta, futuro, de ver. Veremos a él. Obsómeta auto, veremos a él. Entonces es el participio auristo. Entonces la acción tiene que suceder antes de ver a él. Después de venir el Señor, después de haber venido el Señor, le veremos a él. Entonces, con el participio auristo que no lleva artículo, la palabra después, no cuando. Participio presente, cuando. Participio auristo, después. Porque se remonta la acción al pasado. Preguntas. 202. También se puede usar el participio griego atributivamente o sustantivamente con el artículo. Ejemplos. Ho mathetes, ho acusas. La palabra acusas, ¿qué cosa es? Oír. Es oír. ¿Qué clase de verbo? Bueno, es un verbo que lleva artículo, tiene que ser un participio, ¿no? Es participio auristo porque lleva sigma alfa, no tiene aumento. Porque el verbo sí tiene aumento, el participio no tiene aumento en el pasado. Acusas, el discípulo que huyó. Estas cosas en el templo, entró a la casa. Entonces aquí tenemos el participio de manera atributiva, funciona así como un adjetivo. Cuando no lleva artículo, el participio contesta la pregunta ¿cuándo? Sea cuándo o después, presente o pasado. Pero aquí lleva artículo. Ya no contesta la palabra cuándo, sino contesta la palabra qué. Y hay que añadir la palabra qué. El discípulo que huyó es auristo, ya no puede ser presente. Sigma alfa indica el auristo. El discípulo que oyó estas cosas en el templo entró a la casa. Por el otro lado, compara esta con ho mathetas acusa, sin artículo. Tautain togiero al elten eston uikon. El discípulo después de oír, sin artículo después, con artículo que. ¿Entiendes? Número 2. Ho ocusas. Tauta el pefe. Verbo principal, apelte.
que quiere decir irse. Irse. La palabra ho. Si el participio lleva artículo, ¿qué palabra añadimos? No, si lleva artículo es que, la palabra que. El que oyó estas cosas, se fue. El que oyó estas cosas. Por el otro lado, compara esta con acusas, tauta, el perten. Ya no tiene artículo después. Ok, mira bien, hermanos, por favor. Mira bien, número 2. Porque todo el asunto radica en esto. Acusas con artículo y acusas sin artículo. El que con artículo. Después de que sin artículo. Muy fácil. En la primera frase, acusas indica cuál hombre, qué hombre, de qué hablamos. Mientras acusas sin el artículo nada más indica ligeramente un detalle de una persona a la cual es designada por otro modo, contestando la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Después. Porque es auristo. Número 3. Edom, tus pontas, tauta. Verbo principal, Edom, yo vi. Puede ser vieron, pero en esta ocasión es yo vi. Yo vi a los que. Oyentes. A los que. Habiendo dicho. Ajá. Yo vi a los habiendo dicho estas cosas, hombres. Yo vi a los hombres que dijeron estas cosas. Masculino, hombres. Yo vi a los que dijeron estas cosas. No tienes que incluir la palabra hombres. Yo vi a los que dijeron estas cosas. La palabra que, porque no lleva artículo. Sí lleva artículo, disculpa. La palabra que, porque lleva el artículo tus. ¿Ok? Párrafo 203. Ahora, para estar claro, el número 3 del párrafo anterior, para estar claro, hermanos, la palabra que, porque sí lleva la palabra tus, artículo. 203. Los negativos. U es el negativo del modo indicativo, mientras me es el negativo de los otros modos, y los participios, y los infinitivos. Entonces, hay dos palabras en griego que indican negación. En español hay una sola palabra. ¿Qué palabra es? No. Pero en griego tenemos u, palabra que ya aprendimos, y tenemos me, que quiere decir la misma cosa. Entonces, u y me quieren decir no. Siempre quiere decir no. U es el negativo del modo indicativo, mientras me es el negativo de los otros modos y los participios y los infinitivos. Ejemplo. Ho me pishchun u sozetai. Verbo principal, sozetai. Voz pasiva. Es salvo. Participio. Pishchun. El que no cree, me pishchun, me, no. El que no cree no es salvo. Aquí me hace negativo el participio pishchun, mientras u hace negativo al verbo indicativo sozetai. Preguntas. Ok,
Que hermanos, para la próxima clase vamos a traducir 1 a 10. Yo voy a hacer como ejemplo números 4 y 7. 4 y 7. Ok, hermanos, página 71, ejercicio 18. Voy a traducir por ustedes número 4. Hoi idontes. Participio que tiene que ver con edon, de ver. Hoi idontes ton curion, elton pros tus agagontas, ton matheten et tu hieru. Busco primeramente el verbo principal, elton. Yo fui, ellos fueron. Según el contexto vamos a determinar si es yo fui o ellos fueron. Tengo aquí sustantivo en caso nominativo. Bueno, realmente no es un sustantivo, es un participio, pero funciona como sustantivo. Ajá. Hoi idontes. Los que vieron al Señor fueron. A los que llevaron el discípulo del templo. La palabra elton, verbo normal, es el verbo principal, pero tengo problemas, mal traduje eso. ¿Cómo lo traduje? Los que mal. vieron fueron. Ajá. No, lo traduje bien. Lo traduje bien. Los que vieron al Señor fueron. Eso está bien. Muy bien. Los que vieron al Señor fueron. Nominativo. Es el sujeto. Los que vieron al Señor fueron. Ahora acusativo. A los que llevaron. Plural masculino. De hago, llevar, traer. A los que trajeron el discípulo del templo. Ek tu hieru. Repito. Los que vieron al Señor fueron a los que trajeron al discípulo del templo. Lo llevaron. Sí. Mejor llevaron. Entonces, número 4, respuesta final. Elton, verbo principal. Número 4, respuesta final. Los que habían visto, se puede decir, ¿no? Porque el tiempo tiene que remontarse atrás o antes del tiempo del verbo, ¿verdad? Los que habían visto, mejor dicho. Los que habían visto al Señor fueron a los que habían llevado el discípulo del templo. Yo acepto, vieron y llevaron. Nada más para darte una indicación de cómo entender esta oración bien traducida en español, bien ajustado la traducción. Al discípulo del templo. Ok, repito. Los que vieron al Señor fueron a los que llevaron al discípulo
del templo. Preguntas. Ok, hermanos, número 7. Prosenecontes, to curio, ton diocómenon, upo tu arcontos, tu poneru epénthete es alon topon. Verbo principal, apénthete. Vosotros vinieron, venisteis. Vosotros venisteis, de apercomai, venir. Vosotros venisteis a otro lugar. El verbo principal es tiempo pasado. Tiempo pasado. Ahora, ¿cuál es el sujeto de apénthete? Tiene que estar dentro del verbo. En segunda persona, plural. Vosotros. Vosotros venisteis a otro lugar. Alon topo, a otro lugar. Ahora tengo aquí dos participios. Tres participios. Dos de los participios del número 7 llevan artículo. ¿Qué palabra añado cuando lleva artículo? Que. Y la primera palabra del número 7 es participio sin artículo. Prosenecontes. Ahora me hago la pregunta. ¿Es presente o pasado? ¿Es presente o auristo la palabra prosenecontes? Presente, ¿no? Bueno, solo se puede determinar según las terminaciones. Pero también hay otro truco, la sigma alfa, ¿no? Y esto no tiene sigma alfa. No. ¿Qué palabra es prosenecontes? Hago, o más bien ferro, porque hago y ferro son muy parecidos, ¿no? Prospero. Sí. Ofrecer. Mira el léxico. La palabra prospero. Prospero quiere decir ofrecer. Y esto es una forma de prospero. Entonces no lleva sigma alfa, pero sí es auristo. Es irregular. Tiempo pasado. Y no lleva artículo. ¿Qué palabra añado cuando es pasado? Cuando es auristo y no lleva artículo, ¿qué palabra pongo? Después. Después de haber ofrecido. Después de ofrecer. Después de que ofrecía. Yo acepto cualquier cosa. Siempre que lleva la palabra después, porque el español, lo que te suene mejor, es vigente. ¿Okay? Después de haber ofrecido al Señor, la palabra ton, diocómeno. ¿Qué quiere decir dioco? Entonces no tengo 3 participios, tengo 2, porque arcontos no es participio. ¿Qué cosa es arcontos? El príncipe. Dioco es perseguir. Entonces, número 7. Después de ofrecer al Señor,
el que fue perseguido por el príncipe. ¿Qué príncipe? El príncipe malo. ¿Cómo? Tu party rule. Repito, después de ofrecer al Señor el que fue perseguido por el príncipe malo, venisteis a otro lugar. ¿Qué vinisteis? Porque apértete es vosotros, segunda persona plural. Repito, después de haber ofrecido al Señor, ofrecer, sí. Después de haber ofrecido, después de ofrecer al Señor al que fue perseguido por el mal príncipe, el malo príncipe. ¿Al o él? Al. Tiene que ser al, la A personal. Al Señor. Repito, después de ofrecer al Señor el que fue perseguido por el príncipe malo, venisteis a otro lugar. Vinisteis, ¿no? Venisteis. ¿Ve? Venisteis. De venir. No, debe ser vinisteis. 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 Vengo hablando español, no encuadra. Después de haber ofrecido al Señor al que fue perseguido. Sí, señor. Es decir, al dos veces. Al Señor y al que fue. Al que fue perseguido. Y al Señor. Mira, al Señor todo curio, dativo, porque cuando se ofrece, el que recibe es caso dativo con la palabra próspero. ¿Ok? Entonces, después de ofrecer al Señor el que fue perseguido por el mal príncipe, Pero ahora ahí es él O al. o al. al, porque es a personal, es una persona. Es al dos veces. Pero dice Al al. Digo que si no es después de haber ofrecido. Después de haber ofrecido al Señor al que fue perseguido por el príncipe. ¿Por quién es él o a él? Es lo mismo. A él ofrecí al Señor, ¿no es así? O él ofrecía al Señor, pues es bueno y mejor. Después de... Ok, perdónenme, entonces, no es al que fue perseguido, sino el que fue perseguido. Pero el príncipe, cuando vinisteis Vinisteis al Señor. Otro. al otro lugar, después de haber ofrecido, después de ofrecer al Señor el que fue perseguido por el mal príncipe, vinisteis a otro lugar. Ya. ¿Estamos bien? Ah, ¿Preguntas? Sí, sí. bueno, Ok, hermanos, para la próxima clase, número 1 a 10. Apague eso, hermano. Vamos a cantar.